Hola, somos Yvonne Anoe, somos parte del equipo de Soledo y hoy estamos aquí para contarte cuáles son esas diferencias entre el examen PTE y el IELTS. Las dos estamos acá porque Noé ha presentado el IELTS y yo he presentado el PTE, entonces la idea es contar nuestras experiencias para que también ustedes puedan aprender un poco y saber cuál es el mejor examen para cada uno de ustedes. Entonces, tú has hecho el IELTS. Sí, académico. Sí, en mi caso yo hice el IELTS académico ya hace 2 años. Me fue bastante bien. ¿Cuánto sacaste? Cuando saqué en total 7.5. Pero igual no me alcanzó para lo que yo quería. Para lo que yo quería. Pero bueno, fue bastante bueno. Pero sí, yo me preparé mucho. Porque de hecho yo estaba haciendo un curso de inglés, un año de inglés acá en Australia. Y la última parte cambié mi curso de General English a curso de preparación de IELTS para tener para tener el mejor resultado posible, porque necesitaba un puntaje bastante alto. Yo he presentado el PT, lo he presentado varias veces en diferentes momentos donde los he necesitado. El último que hice obtuve 74. Digamos que es un buen puntaje y pues yo creo que allí pues digamos que pues al igual tienen English, tienen el writing, speaking, listening y se me fue. Y el reading. Son las 4 bandas exactamente iguales para ambos exámenes, sí, pero pues no son iguales. Sí, hay muchas variaciones, lo que queremos hablar. Hay muchas variaciones entre ambos test. Y por eso, de hecho, yo soy Education Consultant, soy consultora educativa acá en Soledo, y muchos de mis estudiantes me preguntan todos los días cuál es el mejor test para mí. Y honestamente yo creo que eso es algo personal. Sí. Depende de cada una de las características que tienen, cómo estudia, cuál es el aprendizaje, si te distraes muy fácil o no. Sí. En mi caso, yo di el IELTS porque yo soy mucho más estructurada. A mí me gusta como el silencio, que esté todo dentro de la misma estructura. Entonces, para mí el IELTS era la mejor opción porque es mucho más calmado, todo, o sea, el writing es solo writing, tú solo escribes, en el reading tú solo lees. Entonces, cada parte está separada. Y creo que esa es la principal diferencia con el PTE. Sí, esa es una de las principales diferencias porque efectivamente en el IELTS cada banda está estrictamente separada. En el PTE muchas están combinadas, entonces una sola pregunta te puede calificar para reading, para speaking y para writing. Entonces básicamente le suma a todas las bandas. Eso quiere decir que si esa pregunta no te sale pues de la mejor manera, pues obviamente las 3 bandas van a bajar. Entonces digamos que esa es una de las diferencias entre los dos, también que el IELTS tiene el General y el Academic. Claro, depende para el propósito que uno lo quiera. Si lo quieres para un propósito migratorio, quizás no es necesario hacer el IELTS académico, pero si lo necesitas para estudiar, sí es necesario el IELTS académico. Técnicamente, obviamente, va a depender de cada uno cómo evalúe la dificultad del test, pero se supone que el General es un poco más fácil que el IELTS académico, porque el General es algo más del día a día. Claro. En cambio, el IELTS académico es un nivel de lenguaje mucho más elevado que probablemente nunca vas a ocupar en tu vida diaria, pero que sí se ocupa en el caso que quieras ir a la universidad o a un curso vocacional o distintas cosas. Sí o sí es necesario el académico. Ahí en el caso del IELTS, tanto el General como el académico, ambos son aceptados en Australia, claro, para distintos procesos. En el caso del PTE, hay 2 clases de PTE, pero solo uno es aceptado en Australia, que es el PTE Academic, tanto para procesos académicos como para procesos migratorios. Entonces, esa es otra de las diferencias. Claro. Y otra cosa que igual es importante que la gente sepa, que si bien no es aceptado en todas las condiciones y en todas las instituciones o incluso para todas las visas, es que el IELTS tiene la opción de retomar una banda. En el caso de que, no sé, que pasa mucho que hay personas que les va muy bien en todas las bandas, como me fue a mí, me fue muy bien en todas las bandas, pero en el writing no saqué el puntaje que necesitaba. Existe la opción de, si lo haces dentro de un cierto periodo de tiempo, puedes retomar solamente una banda y se suma el total del puntaje
entre los dos test y con eso puedes quizás aplicar una visa o un tema migratorio. Esa es una opción que, por ejemplo, el PTE no tiene. Sí. Y lo otro diferente es el speaking. En la parte del IELTS, el speaking se hace con una persona. Claro, una persona real. En el PTE se hace con el computador. Entonces, digamos que esa es otra de las grandes diferencias entre los dos exámenes. Yo creo que lo que tú dijiste al principio es bastante cierto y es que para esos exámenes, es muy importante conocerse a sí mismo, de pronto las debilidades y las fortalezas que tenemos y también lo más importante, entender cómo se estructura el examen. Claro. Todos estos exámenes son diferentes, no solamente IELTS y PTE, también estamos hablando de Cambridge, del TOEFL, y realmente cada estudiante debe enfocarse en cómo básicamente obtener un buen puntaje en ese examen. Las mismas estrategias que se usan en IELTS no van a funcionar en PTE, o lo que se usa en PTE de pronto no funciona en el TOEFL. Entonces, digamos que allí es como que desde el principio casarse con una de estas opciones y entender bien cómo funciona la estructura para ahí sí pues tratar de sacar el mejor puntaje. ¿Y ustedes recomendarían tomar un curso de preparación? Creo que depende de la persona, Sí, depende de cada uno. Yo creo igual. Quizás para en el PTE no hay muchas ofertas de cursos como oficiales, como que puedes aplicar una visa de estudiante con un curso de PTE, pero sí hay muchos como recursos online. El tema del PTE, que no toda la gente sabe, es que el PTE es una inteligencia artificial. Sí. Y las preguntas están cambiando a diario porque Sí. se van alimentando de las personas que van haciendo el test. Correcto. En cambio, el IELTS es un poco más estático, es muy raro que cambien las preguntas, generalmente se mueven dentro del mismo círculo de preguntas constantemente. Sí. Entonces, sí, no sé, puede ser que yo hice el IELTS hace 2 años y probablemente todavía hay preguntas que están de hace 2 años en el test y que pueden salir el día de hoy. En cambio, si yo hice un PT hace 2 años, lo más probable es que ninguna de las preguntas salga el día de hoy. Sí, es cierto. Varía mucho. Yo creo que en el caso del IELTS sí es bueno tomar un curso en una buena escuela o también incluso con los recursos online. Pero más que nada yo diría que es bueno por el tema yo diría la parte más difícil del IELTS es el writing. Y generalmente si la escuela es buena, te enseña los tips para el writing, cuál es el vocabulario que tienes que utilizar, las partes, la estructura, cómo debes comenzar el ensayo, qué son como las palabras claves que tienes que incluir. Y creo que eso sirve mucho, por lo menos a mí me sirvió mucho para tener el resultado que tuve en el IELTS, que fue bastante bueno, a pesar de que no fue lo que yo esperaba. Si lo ponemos como en comparación quizás con otras personas que han hecho el IELTS, sí me fue muy bien. Entonces yo creo que depende de cada uno, pero yo sí recomendaría en el caso de IELTS quizás sí es una buena idea tomar un curso. Yo creo que en ese tema de prepararse, tener un profesor, hacer un curso, ¿no? Primero depende de la persona. Hay personas que son muy autodidactas, que pues les va mucho mejor estudiando ellos solos, entendiendo la estructura y pues practicando lo más que se pueda, como hay otras que sí necesitan una figura allí que les esté guiando todo el tiempo. También depende cuál es el propósito del examen. Si es para, por ejemplo, para aprobar o para aplicar la visa postgraduate, que se necesita cierto puntaje, digamos que no es un puntaje tan alto, o si es para un propósito donde necesitas un puntaje más alto. Para una persona que no conoce la estructura, sí es bueno que una persona te guíe, te dé cuáles son esos trucos claves que valen más en el examen, pero de pronto para una persona que le va mejor estudiando por su cuenta, pues seguramente va a obtener la misma información. Sí. Ahí, bueno, también tomar en cuenta el hecho de que en el PTE las principales herramientas como de preparación son cosas online, aplicaciones, cursos, plataformas. En cambio en el IELTS no hay tanto eso y además no hay forma de saber qué estás haciendo mal, porque no es una plataforma donde tú pones tu respuesta y te corrigen y te dicen, ok, sí, mira, esto está mal, esto está mal. Entonces por eso yo creo que quizás en el caso del IELTS puede ser bueno tener un profesor o obtener alguna forma. No hay tantas herramientas disponibles para practicar. Claro, no hay tanto feedback como lo hay con el PTE, donde inmediatamente te dicen, no, mira, te equivocaste en esto, en esto, en esto. El IELTS no es tanto así, de momento por lo menos. Sé que hay plataformas, pero no son tan instantáneas como las que existen con el PTE. Okay. ¿Cómo sería como que el perfil de las personas que toman cada test, o que ustedes dirían, ¿no? No sé si me entienden. O sea, yo creo, no sé si todas las personas que toman el IELTS son estructuradas
y todo, pero sí, yo sí tengo un problema de atención, o sea, me cuesta poner atención. Y yo sé por la experiencia de las personas que conozco que han dado el PTE, en que hay la sección del speaking, todas las personas hablan al mismo tiempo. Lo que pasa es que no lo menciona más por el tema del speaking, porque es que el IELTS se hace como que tú estás en un lugar calmado, calladito y en silencio haciendo el examen. En el PT tú estás en un salón, hay salones que tienen hasta 12 personas, todos haciendo el examen al mismo tiempo y todos haciendo la parte de speaking al mismo tiempo. Entonces, para una persona que le cuesta concentrarse, no creo que sea la mejor opción. Digamos que a mí no me influye mucho esa parte, yo me concentro en lo que estoy haciendo y pues digamos que para mí es irrelevante, pero sé que hay muchas personas que esa parte les costaría. A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Yo no, si no tengo, especialmente cuando necesito como concentrarme a full, necesito estar en silencio, o sea, o tener un ruido ambiental que sea como agradable. Sí. Pero si escucho a otras personas hablando, mi instinto es escuchar que están hablando y me distraigo de lo que estoy viendo. Entonces como que mi mente está en todas partes al mismo tiempo. Entonces para mí, en este caso, me favorece mucho más algo en silencio. Un ambiente calmado y en silencio. Un ambiente calmado. En el PT no hay un ambiente calmado y en silencio. Para mí eso es esencial. Pero claro, por eso es una de las razones por las cuales yo no escogí el PT, porque yo sabía que a eso es a lo que uno va, o sea, el ruido ambiental. Yo creo que a la final, para que una persona pueda escoger cuál de los dos es mejor, lo primero es entender cómo funcionan ambos tests, conocer cómo se presenta el examen, saber que en el PT pues todos van a estar hablando al tiempo, en el IELTS no, y también entender qué tanto nos puede afectar eso pues en el rendimiento de la prueba, básicamente. ¿Cuál sería como que los consejos o una recomendación que darían a las personas que están por tomar o por empezar a escoger un examen? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahorita en Australia hay muchas personas tratando de obtener un buen puntaje para entrar a hacer sus cursos BETS universitarios o visas postgraduate, por ejemplo. Creo que en ese caso, si el estudiante no ha tenido nunca una experiencia con una de estas pruebas, creo que sí es bueno poder encontrar alguna plataforma o algún profesor o alguna escuela que te guíe en la estructura del examen para que puedas obtener el puntaje que necesitas. Digamos que hay personas que tienen mucha experiencia en esto y que pueden hacer que ese camino sea un poco más corto y más fácil porque pues básicamente estás contando con la experiencia de otra persona. En mi recomendación personal como Education Counselor es no dejarlo a última hora. También. Especialmente si es ahora para el tema de las visas de estudiante, porque nos ha pasado mucho ahora último de que los estudiantes dicen, no, o sea, voy a pasar el test, estudiar un año de inglés, pero generalmente estudiar un año de General English no te prepara para dar un test académico. Sí. Por lo tanto, si ustedes ya saben que se quieren quedar en Australia y quieren aplicar a una nueva visa de estudiante o una postgraduate o a lo que sea, quizás hacerlo con un tiempo, o sea, no tomar el test una semana antes de que se le venza la visa, porque entre los nervios, sí, entre la presión, entre quizás la falta de preparación, puede ser que no les dé el resultado y se queden sin la oportunidad de poder aplicar a la visa que quieren. Claro. Y además que hay que pagar cada vez que van a hacer la prueba, entonces pues si bueno, realmente lo van a intentar, traten de presentarse allá pues lo suficientemente preparados para no perder ese dinero. Exactamente, porque el test no es barato. Y lo otro es que por la experiencia de mis estudiantes también es recordar que al momento de inscribirse en los tests, acá nosotros en Australia nuestra identidad es nuestros 2 nombres y nuestros 2 apellidos. Porque ya me ha pasado más de 5 veces con estudiantes que se inscriben al test con el nombre, porque nosotros en nuestros países vamos por nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Lamentablemente acá, debido a que en nuestro pasaporte es nuestra principal identidad, tenemos que dar el nombre como está en el pasaporte. Sí, básicamente en estos centros de test, ya sea IELTS o PTE, el principal documento es el pasaporte. Y al igual que en un aeropuerto, sí, tus nombres deben ser exactamente iguales como están en el pasaporte. Entonces, cuando la persona va a hacer el booking de la prueba, es importante que tanto los 2 nombres, o incluso hay personas que tienen 3 y los apellidos estén todos completos, porque sí, yo particularmente he visto en el centro de la prueba a varias personas que no les han permitido realizar la prueba porque sus nombres no coinciden con los datos que están en el pasaporte. Así, muy importante esa información.
Bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos en este mini podcast del día de hoy. Espero que la información les haya servido de mucho. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y en caso de que tengan cualquier duda o consulta, ya sea a nivel de asesoría educativa o migración, no olviden en contactarnos. Bye.